Hola, hoy vamos a hablar sobre los gases ideales. Para esto vamos a empezar describiendo lo que consideramos un gas ideal, aclarando que justamente la palabra ideal hace referencia a que muy pocos gases en la naturaleza pueden llegar a tener este comportamiento en específico, pero es importante entender la generalidad de un gas de una forma ideal para poder luego llegar a las ecuaciones de estado y las descripciones de gases puntuales presentes en la naturaleza. Entonces, la primera consideración que hacemos para hablar de que un gas sea ideal es que sus moléculas se comportan como partículas. Es decir, cada molécula es finita, está delimitada y tiene una forma perfectamente simétrica. Listo. Dicho esto, entonces hay tres condiciones fundamentales que debe cumplir un gas para ser considerado ideal. La primera es que la energía cinética de ese gas esté directamente asociada a la temperatura, es decir, que sean proporcionales. Esto quiere decir que todo incremento en la energía cinética o toda variación, sea un aumento o una disminución, toda variación en la energía cinética represente la misma variación en la temperatura. Entonces, la temperatura va a ser un referente directo de la energía cinética de ese gas. La segunda condición es que las colisiones de ese gas sean inelásticas. Es decir, que si yo tengo ese gas contenido en un recipiente, cuando la partícula choque contra las paredes del recipiente, no pierda energía, sino que simplemente choque, rebote, sin que haya una disminución en su energía, porque esta energía de movimiento que tienen las moléculas en el interior de cualquier recipiente que las esté alojando está asociada justamente a la energía cinética. Y como ya dijimos en la primera condición, la energía cinética va a ser directamente proporcional a la temperatura. Por tal razón, ella no puede perder energía al estar en contacto con las superficies, sino que sus choques deben ser inelásticos para que la energía cinética pueda conservarse y mantenerse como proporcional a la temperatura. Y la tercera condición hace referencia a que estas partículas puntuales no son electromagnéticas. ¿Eso qué quiere decir? Que la presencia de campos eléctricos no las altera. Listo, dadas estas condiciones para el gas ideal, entonces vamos a decir que la expresión para el gas ideal es la que encontramos aquí. La presión multiplicada por el volumen es igual a una constante R multiplicada por la temperatura absoluta de ese sistema. Miremos entonces quién es la constante R. La constante R es la razón de cambio entre la constante universal de los gases y la masa molar del gas que yo estoy considerando. La constante universal de los gases es esta que les presento acá. Está en sistema internacional, sin embargo, si ustedes realizan unas búsquedas en la web, van a encontrar que pues, también está expresada en otros sistemas de medida. Sin embargo, generalmente se maneja el internacional. Por eso les expreso aquí la constante en sistema internacional. ¿Quién es entonces la masa molar? Entonces, la masa molar no será más que una expresión entre la masa del sistema y el número de moles que ella tiene. Aquí vemos que esta ecuación está expresada en términos de la masa del sistema. La masa total que tiene un sistema es igual a la masa molar por el número de moles. O si lo prefieren ver así, la masa molar de un sistema es igual a la masa del sistema dividida entre el número de moles. Esta expresión es importante porque muchas veces cuando usted está realizando análisis sobre los gases ideales, pues no va a conocer de entrada la masa molar de ese gas, sino que cosas que usted sí puede conocer son las masas del sistema y el número de moles que hay en ella dependiendo del tipo de gas que se esté considerando o de su configuración atómica. Listo. Dada entonces esta primera expresión donde tenemos presión por volumen igual a R por T, vamos a considerar cómo puedo yo hacer una relación en un sistema entre un estado inicial y un estado final. Entonces, al estado inicial lo voy a poner con un subíndice
1. Y al estado final lo voy a denotar con un subíndice 2. Hay una variable que permanece constante en estas expresiones y es la constante R, porque esta constante depende, ya habíamos dicho, de la constante universal de los gases y de la masa molar, y entonces consideramos que es un sistema en el que no está cambiando su masa, por lo tanto no cambia la constante R. Entonces, para poder estudiarlo, lo que vamos a hacer es en cada una de las expresiones despejar la constante R. De esta manera, cuando yo iguale esas constantes, porque ya sé que no varían, justamente por eso son constantes, pues voy a llegar a esta expresión, que es la que más conocemos para los gases ideales. Decimos entonces que la razón de cambio entre la multiplicación de la presión por el volumen y la temperatura va a ser proporcional en dos estados diferentes del mismo sistema. Estas expresiones las vamos a ver representadas en las leyes que conocemos de los gases ideales. Está la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. En la ley de Boyle, él establece que a temperaturas constantes, es decir, y permítanme me devuelvo acá, cuando en este sistema la temperatura 1 es igual a la temperatura 2, por lo tanto las puedo cancelar y me va a quedar solamente una expresión en términos de la presión y el volumen. Tenemos también la ley de Charles, que entonces ella nos dice que a presiones constantes, miremos lo que pasa con la ecuación que planteamos más abajo. Si en este caso es la presión la que no varía en el sistema, pues la presión 1 va a ser igual a la presión 2 y yo voy a poder cancelarlas y me va a quedar solamente la razón de cambio entre el volumen y la temperatura en cada uno de los estados, que es lo que vemos aquí como la ley de Charles. Y finalmente tenemos la ley de Gay-Lussac, en donde lo que mantiene constante es el volumen. Entonces, si de nuevo vuelvo a la expresión que estamos manejando, y ahora voy a considerar que los que son iguales son los volúmenes y por lo tanto puedo cancelarlos, pues simplemente me va a quedar una relación entre la presión y la temperatura para ambos estados, que es la que conocemos como la ley de Gay-Lussac. Esta expresión generalizada que tenemos aquí, a la que llegamos al igualar nuestras constantes R para un gas en específico, es la que conocemos como la ecuación general de los gases ideales. Entonces, dada esta ecuación, yo voy a tener todas las relaciones de proporcionalidad posible entre las tres variables fundamentales que estoy analizando, que son presión, volumen y temperatura. Listo. Esto es todo sobre las leyes de los gases ideales. Recuerden que las inquietudes que se les presenten las pueden dejar en sus comentarios. Muchas gracias.